Hola a todos y bienvenidas a nuestro canal, su fuente número uno de noticias del mundo del espectáculo turco y más allá. Hoy prepárense porque tenemos una bomba que va a sacudir los cimientos de lo que creíamos saber sobre una de las parejas más queridas, o quizás deberíamos decir, exparejas más queridas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han leído bien. Hoy vamos a desentrañar los misterios, los rumores, las verdades a medias y las confirmaciones sobre lo que está pasando entre Hande y Kerem en este preciso instante. Vamos a analizar cada pista, cada declaración, cada movimiento en redes sociales y vamos a tratar de armar el rompecabezas para que ustedes, nuestra querida audiencia, tengan la información más completa y actualizada posible. Pero antes de sumergirnos en este torbellino de emociones, si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban al canal. Denle clic a la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, porque créanme, esto es solo el principio. Ya saben que nos encanta traerles los chismes más jugosos, las entrevistas más reveladoras y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Así que sin más preámbulos vamos a ello. El 13 de abril de 2025, una fecha que quedará grabada en la memoria de los fans de Hande y Kerem. ¿Por qué? Porque ese día, como un rayo en un día soleado, surgieron noticias que dejaron a todos boquiabiertos. Primero, recapitulemos un poco. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento turco y que alcanzaron fama mundial gracias a su química innegable en la exitosísima serie Sen Kalkam, Llamas a mi puerta para nosotros en español. Su romance en la pantalla traspasó la barrera de la ficción y se convirtió en una realidad que enamoró a millones de personas alrededor del mundo. Fotos juntos, declaraciones de amor, viajes románticos, todo parecía indicar que habíamos encontrado a la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Negaciones por aquí, evasivas por allá, la información era confusa y los fans se aferraban a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Sin embargo, con el tiempo, la confirmación llegó: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia, como era de esperar, causó una gran conmoción. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto una relación que parecía tan sólida? Las especulaciones fueron infinitas, diferencias irreconciliables, agendas apretadas, presiones mediáticas. La verdad, como suele suceder, permaneció oculta tras las puertas de sus vidas privadas. Y ahora, llegamos al 13 de abril de 2025. ¿Qué pasó ese día? Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Las redes sociales, como siempre, fueron el epicentro de la noticia. Empezaron a circular fotos y vídeos de Hande y Kerem juntos, por primera vez en mucho tiempo. No eran fotos antiguas ni montajes, eran imágenes recientes que los mostraban compartiendo una cena en un restaurante de Estambul. La noticia, como pólvora, se extendió rápidamente. ¿Estaban juntos de nuevo? ¿Se habían reconciliado en secreto? Las preguntas inundaron las redes sociales, los foros de fans y los medios de comunicación. Pero, ojo. No todo es lo que parece. Aunque las fotos eran reales y confirmaban que Hande y Kerem se habían reunido, la información sobre la naturaleza de su encuentro era confusa. Algunos testigos afirmaban que se les veía muy cariñosos, tomados de la mano y riendo juntos. Otros, en cambio, aseguraban que la atmósfera era más bien formal y que parecía una reunión de negocios. Entonces, ¿qué era lo que realmente estaba pasando? Para intentar aclarar un poco la situación, nos pusimos en contacto con varias fuentes cercanas a Hande y Kerem. Algunos de ellos, bajo condición de anonimato, nos confirmaron que la cena no era una cita romántica, sino una reunión para discutir un posible proyecto profesional. Al parecer, una importante productora turca está interesada en reunir a Hande y Kerem en una nueva serie, aprovechando la innegable química que existe entre ellos y el gran éxito que tuvieron juntos en Sen Kalkam. Esta información, por supuesto, no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los dos actores ni por sus representantes. Sin embargo, varias fuentes confiables nos aseguran que las negociaciones están en curso y que existe una alta probabilidad de que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos en la pantalla. Ahora bien, esto significa que también podrían reconciliarse en el plano personal. Esa es la pregunta del millón. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Hande y Kerem siempre han sido muy reservados con su vida privada y es poco probable que hagan una declaración pública sobre su relación.
Sin embargo, algunos analistas de la farándula turca señalan que el hecho de que estén dispuestos a considerar la posibilidad de trabajar juntos nuevamente podría ser un indicio de que las heridas del pasado han sanado y que existe la posibilidad de una reconciliación. Además, no podemos ignorar el factor fans. La legión de seguidores de Hande y Kerem alrededor del mundo nunca ha perdido la esperanza de que vuelvan a estar juntos. Durante los últimos años han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo, peticiones y montajes de fotos que demuestran el amor y la admiración que sienten por la pareja. La presión de los fans, sin duda, podría influir en la decisión de Hande y Kerem de darle una segunda oportunidad a su relación. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que ambos actores han seguido adelante con sus vidas y han tenido otras relaciones sentimentales desde su ruptura. Hande, por ejemplo, fue vinculada sentimentalmente con el empresario Hakan Sabank, aunque nunca confirmaron ni negaron su romance. Kerem, por su parte, también ha sido relacionado con varias actrices y modelos, pero tampoco ha hecho declaraciones al respecto. En definitiva, la situación actual entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es un verdadero misterio. Las fotos de su encuentro han generado una gran expectación y han reavivado la esperanza de sus fans de que vuelvan a estar juntos. Sin embargo, la información que tenemos hasta el momento sugiere que la reunión fue principalmente por motivos profesionales. ¿Podría surgir algo más de esta colaboración? Solo el tiempo lo dirá. Estaremos atentos a cualquier novedad y les mantendremos informados. Pero profundicemos un poco más en todo esto. Para entender la magnitud de la situación, es crucial recordar el impacto cultural que tuvo Senkalkam. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en Latinoamérica, Europa, e incluso partes de Asia. La química palpable entre Hande y Kerem era el ingrediente secreto que mantenía a la audiencia enganchada semana tras semana. Era un cuento de hadas moderno, un romance improbable que florecía en medio del caos y la comedia. Y por supuesto, cuando esa química se tradujo en una relación fuera de la pantalla, el fandom explotó en un frenesí de alegría. La ruptura, por lo tanto, no fue simplemente el fin de una relación sentimental, fue como si un pedazo de la fantasía se rompiera para millones de personas. Y ese dolor, aunque pueda sonar exagerado para quienes no están involucrados, es real y palpable en cada comentario en redes sociales, en cada petición online, en cada mensaje de esperanza que aún se escribe hoy en día. Ahora analicemos las posibles razones detrás de este encuentro. Si bien nuestras fuentes insisten en que el motivo principal es profesional, es ingenuo pensar que no hay otros factores en juego. La productora en cuestión, una de las más influyentes de Turquía, es conocida por ser muy astuta en el manejo de la imagen de sus talentos. Saben que el solo anuncio de un proyecto con Hande y Kerem ya generaría una campaña de marketing gratuita a escala global. Y la posibilidad de que una reconciliación ocurra durante la producción es, sin duda, un atractivo adicional que beneficiaría enormemente a la serie. Pero, ¿qué tipo de serie podrían estar considerando? Rumores dentro de la industria apuntan a una secuela de Senkalkam, aunque con una trama completamente nueva. Quizás una historia ambientada en otro país, o con personajes más maduros y con nuevos desafíos. La idea es capitalizar el éxito original, pero evitando la repetición y ofreciendo algo fresco y atractivo para la audiencia. Otra posibilidad es un drama romántico completamente original, diseñado específicamente para explotar la química entre Hande y Kerem, pero explorando temas más profundos y complejos. Independientemente del proyecto, es evidente que la productora está dispuesta a invertir una suma considerable de dinero para asegurar la participación de ambos actores. Y es que en el mundo del entretenimiento, la nostalgia y el anhelo por el que hubiera sido sí. Son poderosos motivadores que pueden generar enormes ganancias. Ahora bien, hablemos de las posibles dificultades que podrían surgir en este proceso. Trabajar con un ex siempre es complicado, especialmente cuando la relación terminó en medio de la atención mediática y las especulaciones. Las heridas pueden no haber sanado por completo, y la tensión en el set podría afectar la calidad de la producción. Además, ambos actores han evolucionado y han crecido profesionalmente desde Senkalkam. Hande ha demostrado su talento en proyectos más dramáticos, y Kerem ha explorado otros géneros y ha consolidado su posición como uno de los actores más solicitados de Turquía. Conciliar sus visiones creativas y encontrar un terreno común podría ser un desafío. Sin embargo, si logran superar estos obstáculos, el potencial de éxito es enorme. Y es que, en definitiva, el talento y la química entre Hande y Kerem son innegables.
Y esa es la razón por la que, a pesar de los años transcurridos y las rupturas amorosas, su nombre sigue generando tanta expectación y entusiasmo. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿podría haber una reconciliación amorosa en el horizonte? La respuesta es compleja y llena de matices. Es posible que ambos actores hayan aprendido de sus errores del pasado y que estén dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación. Es posible que la presión de los fans y la magia del set los acerquen nuevamente. Y es posible que simplemente hayan madurado y estén listos para construir una relación más sólida y duradera. Pero también es posible que la reunión sea puramente profesional y que ambos estén enfocados en su carrera y en evitar cualquier drama innecesario. Es posible que las heridas del pasado sigan siendo demasiado profundas y que la reconciliación sea simplemente una fantasía inalcanzable. En última instancia, la decisión está en manos de Andy y Kerem. Y nosotros, como espectadores y fans, solo podemos esperar y observar con atención lo que el futuro les depara. Pero una cosa es segura, su historia, llena de amor, drama y misterio, seguirá cautivando a millones de personas alrededor del mundo. En resumen, hemos explorado la sorprendente noticia del encuentro entre Andy Ercel y Kerem Bürsin el 13 de abril de 2025, analizando las fotos, los rumores y la información de nuestras fuentes. Hemos visto cómo este evento ha reavivado la esperanza de los fans de una posible reconciliación, aunque todo apunta a que se trata principalmente de un posible proyecto profesional. Hemos considerado la presión de los fans, sus relaciones pasadas y la posibilidad de que esta nueva colaboración abra la puerta a algo más. Gracias a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya ayudado a comprender un poco mejor la situación entre Andy y Kerem. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Andy y Kerem deberían volver a estar juntos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos en una nueva serie? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.